¿Te atreverías a escuchar el audio real del instante en que el Titán implosionó a 4.000 metros de profundidad, desde buceos riesgosos hasta inmersiones en agujeros azules de Egipto? Hoy reviviremos los 13 peores desastres submarinos. Número 13. Buceo de saturación, el riesgo más profundo. Bucear para ganarse la vida. Suena emocionante, ¿verdad? Bueno, no cuando tu trabajo podría literalmente volarte por los aires si te equivocas. El buceo comercial no es pan comido. Claro, paga bien, pero cuando trabajas en las profundidades submarinas, es un mundo completamente diferente. En Estados Unidos, en 2018, solo había unos 3.400 buzos comerciales. Sin embargo, 12 de ellos fallecieron ese año. La tala de árboles y la extinción de incendios pueden parecer arriesgadas, pero cada vez menos gente practica el buceo comercial y los riesgos no son ninguna broma. Ahora, en este mundo ya de por sí peligroso, existe un grupo aún más valiente conocido como buzos de saturación. Estos son la élite del mundo del buceo. Piensa en ellos como los Navy SEALs del trabajo submarino. No solo bucean a profundidad, viven allí durante semanas, hacinados en diminutas cámaras presurizadas sin aire fresco, sin privacidad y sin posibilidad de salir. Respiran una mezcla especial de gases cargada con nitrógeno para sobrevivir a nivel del mar. La presión es de 1 atmósfera. A unos 90 metros de profundidad son 9 atmósferas. Es como intentar relajarse con un elefante sobre tu pecho. Subir demasiado rápido. Imposible. El nitrógeno de su sangre burbujearía como una lata de refresco. Y ese es un boleto rápido al más allá. Para evitarlo, viven en cámaras de descompresión especiales donde la presión se mantiene constante. Cuando llega la hora de trabajar, se suben a una campana de buceo, bajan a las profundidades y se ponen manos a la obra. Pero en 1983, en la plataforma petrolífera Beaufort Dolphin del Mar del Norte, las cosas salieron terriblemente mal. El 5 de noviembre, 2 buzos regresaron de un trabajo y se preparaban para regresar a su cámara. Los técnicos estaban conectando la campana, esperando a que los buzos entraran. Pero antes de que pudieran sellar completamente las puertas, la campana se desprendió. Lo que sucedió después fue brutal. La repentina caída de presión, de 9 atmósferas a 1, provocó una violenta ráfaga de aire. La campana de buceo salió disparada por la cámara, matando a un técnico instantáneamente. Dentro, 3 de los 4 buzos murieron literalmente hervidos. El último buzo se encontraba cerca de una pequeña abertura en la puerta y la fuerza de descompresión lo succionó hacia un espacio demasiado pequeño para que su cuerpo pasara. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 12. Atrapado en la tubería, una inmersión que salió mal. Christopher Budram sabía que bucear era un negocio arriesgado. Después de 10 años trabajando como buzo comercial, lo había visto todo, o eso creía, pero nada lo habría preparado para lo que sucedió el 25 de febrero de 2022. Ese día comenzó como cualquier otro, un trabajo más en la compañía de petróleo y gas que se encargaba del mantenimiento de oleoductos submarinos. Pero no se trataba de un oleoducto cualquiera. Era uno antiguo llamado Muelle 6, con forma de U gigante, de 365 metros de largo y con su base a 18 metros de profundidad. Christopher y 4 colegas cercanos fueron enviados a repararlo. El trabajo parecía bastante sencillo. Introducir una cámara de aire sellada en la tubería, retirar el tapón inflable gigante y reiniciar el sistema. Subieron a la estrecha plataforma, se quitaron el equipo y se pusieron manos a la obra. Pero en cuanto rompieron el sello, se desató el desastre. El aire a baja presión dentro de la tubería colisionó con el aire a mayor presión en la cámara. Y así, la tubería se convirtió en un vacío monstruoso. Absorbió agua, herramientas, equipo y a los 5 hombres. Quedaron atrapados, maltrechos y medio ahogados dentro de una tubería inundada, completamente negra, de apenas 75 centímetros de ancho. Tras el impacto inicial, Qasim Ali empezó a gritar. Christopher, justo a su lado, apenas podía oír los débiles sonidos de sus compañeros en la tubería. Se arrastraron hacia las voces y finalmente se reagruparon. Pero la situación era desesperada.
Qasim estaba herido y Youssef tenía un pie roto. La única salida era arrastrarse hombro con hombro por la estrecha tubería, apoyando los pies en los hombros del otro y avanzando. Pero la situación solo empeoró. Christopher, al frente del grupo, llegó a una sección completamente inundada. No tenían ni idea de cuánto se extendía y el aire de sus bolsillos se agotaba rápidamente. Christopher y Qasim tomaron una decisión rápida. Se sumergieron en la sección inundada con la esperanza de alcanzar la siguiente bolsa de aire. Por algún milagro, emergieron jadeando, pero la tubería resistió. Otra sorpresa. 2 tanques de buceo flotando en la oscuridad los compartían, aunque nadie sabía cuánto aire quedaba. Avanzaron a gatas durante horas, arrastrándose a sí mismos y a los tanques por la tubería. El agotamiento y el pánico los acechaban. Finalmente, Christopher supo que tenía que intentarlo. Solo, se arrastró por la última sección inundada, sin aire, abriéndose paso hasta que finalmente emergió. Se salvó, pero sus compañeros se quedaron atrás. A pesar de sus gritos, nadie acudió. Días después, recuperaron sus cuerpos. Prueba de que a veces no es el océano el que mata, sino la gente que se queda de brazos cruzados sin hacer nada. Número 11. La trágica inmersión en la presa del lago Oliver. El 27 de octubre de 2020 comenzó como cualquier otro día de trabajo para Eric Herbert y Alex Paxton. Se presentaron en la presa del lago Oliver, listos para mojarse y encargarse del asunto. ¿La tarea? Una inspección de rutina. Pero en una presa, la rutina puede volverse peligrosa rápidamente si algo sale mal. Antes de que una sola aleta tocara el agua, todas las válvulas e interruptores debían cerrarse con Loctite y etiquetarse correctamente. No era solo una sugerencia, formaba parte de un estricto protocolo de seguridad llamado LOTO, o bloqueo y etiquetado. Básicamente, una lista de verificación para asegurar que nadie quedara atrapado en una tubería o algo peor. 2 malditos trabajadores firmaron. El supervisor de buceo la revisó 2 veces y parecía que todo estaba listo. Pero Eric y Alex no solo se fiaban de los papeles. Introducieron un dispositivo especial en el agua para comprobar si había corrientes peligrosas. Las lecturas salieron limpias, seguro para bucear. El trabajo parecía sencillo: inspeccionar la válvula de compuerta que controla el flujo de agua del lago hacia las tuberías de la turbina. Esa válvula no cerraba bien, así que pensaron que el mecanismo de la cadena estaba atascado. En ese momento, la válvula estaba sellada, así que las tuberías de la turbina deberían haber estado vacías. Alex se preparó y se lanzó. Atado a la superficie y en constante contacto por radio, descendió lentamente 6 metros por la cadena cuando, de repente, una fuerza invisible lo arrancó como un muñeco de trapo. La radio crepitó. Luego, un grito. El pánico se apoderó de la superficie. Eric ordenó al equipo que sacaran a Alex, pero la cuerda no se movía. Lo que lo tenía agarrado no lo soltaba. Resultó que habían pasado por alto algo importante durante la comprobación de seguridad. Una pequeña tubería secundaria que ni siquiera estaba en la lista de verificación. Durante 30 agonizantes minutos, luchó por mantenerse con vida, apenas capaz de respirar. Pero al final, la presión fue demasiada. Cuando los rescatistas finalmente lo alcanzaron, ya era demasiado tarde. Su familia demandó y la empresa se vio obligada a actualizar los protocolos de seguridad. Pero para Alex, la solución llegó demasiado tarde. Número 10. La inmersión nocturna que resultó mortal en Plat Reservoir. En Bélgica hay un colosal sistema lacustre llamado Udour. Hablamos de casi 600 hectáreas, casi 3 veces el tamaño de Mónaco. Una parte de este gigante acuático es el Plat Reservoir, que desemboca en la enorme presa de Plat. El embalse es tan grande que han convertido una parte en un paraíso para los amantes del agua, con todo tipo de actividades, desde paseos en barco hasta buceo. ¿Y el buceo? ¡Qué pasada! Con exhibiciones submarinas hundidas a propósito para explorar. Pero aquí está el asunto. Solo hay 2 zonas seguras para bucear. Si te sales de ellas, te estás buscando problemas. Y ni se te ocurra sumergirte más de 20 metros. Es una zona muerta. Literalmente.
ni siquiera el rugido de las 4 enormes turbinas que hacen funcionar la presa te alcanzaría. Esas turbinas pueden entrar en funcionamiento en cualquier momento, succionando agua y cualquier cosa que contengan a la asombrosa velocidad de 400 metros cúbicos por segundo. Aún más alarmante, las tuberías que conducen a las turbinas no tienen rejillas protectoras. Así que si estás en el agua cuando se activan, estás frito. Y no, una rejilla no te salvaría. La fuerza de succión es tan potente que podría aplastarte contra el metal, impidiéndote moverte y mucho menos respirar. Christopher Godet y Frédéric Pochet sabían todo esto. Estos chicos eran buzos certificados con amplia experiencia, pero el 4 de enero de 2024 decidieron hacer una inmersión nocturna fuera de horario, con los clubes de buceo cerrados. Un equipo nada común. Llevaban rebreathers de circuito cerrado para inmersiones más largas y scooters submarinos para navegar a toda velocidad por el agua. Estaba claro que estaban allí para explorar los daños. Pasaron el límite de 20 metros como si fuera un reductor de velocidad y se dirigieron directamente al túnel de entrada, 40 metros más abajo. Era un enorme túnel de 4,5 metros de ancho y estaban emocionados. Pero entonces... ¡pum! Una extraña vibración sacudió el agua y en segundos la fuerza imparable de las turbinas los succionó. Sus scooters no eran rival. 3 metros por segundo no iban a vencer a una corriente furiosa. Subiendo a 30 metros por segundo, las turbinas ganaron. Después de casi 2 días, restos de cuerpos emergieron río abajo. La presa se los había llevado. Y esta es la dura realidad. No se necesita una presa gigante para que el agua se vuelva mortal. Incluso pequeños lagos, bombas o pozas pueden atraparte. Así que cuando el letrero dice «mantente alejado», no es una sugerencia. Número 9. La aventura del iceberg que se hundió demasiado. 3 amigos se embarcaron en una aventura para bucear dentro de uno de los icebergs más grandes del mundo. Y todo se convirtió rápidamente en una historia de supervivencia. Jill Heiner, una leyenda del buceo conocida por explorar algunas de las cuevas más aterradoras del planeta, se unió al camarógrafo submarino Wes Giles y al experto buceador Paul Heinrich. Su objetivo: el colosal iceberg B-15 en la Antártida, casi tan grande como la propia Jamaica. En 2001, estos buscadores de emociones planearon ser los primeros en bucear en cuevas dentro de este gigante helado. Al llegar, se posaron primero en un iceberg cercano más pequeño. West saltó para tomar fotos, pero el agua helada del Ártico comenzó a inundar su traje como un globo de agua. Apenas logró salir, temblando mientras estaba abrigado con ropa de abrigo y sacos de dormir. Esta era una seria señal de alerta, pero siguieron adelante. A continuación, Jill y Paul se sumergieron. El impacto del agua antártica literalmente les congeló los pulmones por un instante y tuvieron que detenerse antes de continuar. Bajo la superficie, vieron fantásticas formaciones de hielo y extrañas criaturas que parecían langostas araña cayendo de las grietas. El hielo crujió y se agrietó a su alrededor. Y entonces, una enorme vibración sacudió sus cuerpos. Cuando intentaron salir, un enorme trozo de hielo les había bloqueado la salida, atrapándolos bajo el agua. El pánico era real. Por suerte, encontraron otra salida a través de una grieta y salieron lentamente, descomprimiéndose en el camino. Para evitar marearse, caminen un poco hacia el miedo y crucen ese borde áspero. Ahí es donde se encuentran la exploración y el descubrimiento. Cuando resurgieron, Wes y otro amigo los esperaban en el bote, aliviados, pero aún conmocionados. Al día siguiente, las corrientes se intensificaron. Jill y Paul fueron arrastrados más profundamente por el iceberg, perdiendo de vista su bote. Quedaron atrapados contra imponentes paredes de hielo resbaladizo y tuvieron que usar agujeros de peces en la roca para volver a subir. Tras una lucha tensa y agotadora, los 3 lograron volver a la superficie justo antes de que el iceberg comenzara a derrumbarse tras ellos. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 8. El desastre de la cueva Indian Springs de 1991. Aquí les presentamos una historia de buceo tan salvaje como escalofriante. Literalmente. En 1991,
un equipo de buceadores de primera categoría se propuso explorar la cueva Indian Springs en Florida. Suena tranquilo, ¿verdad? No, no era un baño cualquiera en un estanque. Indian Springs forma parte de la llanura kárstica de Woodville, un gigantesco rompecabezas de piedra caliza que se extiende casi 640 kilómetros cuadrados, plagado de cuevas, ríos subterráneos y sumideros. Es como el laberinto submarino de la naturaleza. Y bucear aquí significa jugar al escondite con la oscuridad y el peligro. El plan era serio. Estos profesionales habían pasado 2 años preparándose, mapeando las mezclas de gases y las paradas de descompresión, porque sumergirse significaba que las cosas podían ponerse feas muy rápido. George Irvine, una leyenda con casi 1000 inmersiones técnicas en su haber, formó parte de la tripulación, junto con Parker Turner y Bill Gavin. El 17 de noviembre, la tripulación se lanzó al agua. Los primeros equipos colocaron bombonas de gas para abastecerse de combustible durante el viaje, mientras Parker y Bill se adentraban más, listos para explorar los sinuosos túneles de piedra caliza. Todo parecía ir bien hasta que llegaron a un punto llamado la restricción de la Squaw, un túnel estrecho apenas lo suficientemente ancho para un buceador. La visibilidad se redujo drásticamente debido a una desagradable nube de limo levantada por sus scooters, convirtiendo la cueva en una pesadilla turbia. Entonces comenzó el verdadero problema. Un repentino derrumbe de arena y roca selló la salida principal, enterrando la línea guía y atrapando a Parker y Bill. Con el oxígeno peligrosamente bajo, cundió el pánico. Bill intentó abrir camino, pero después de casi 45 minutos de búsqueda frenética, Parker desapareció. Sus últimos momentos fueron una aterradora confusión de burbujas, arena e intentos desesperados por encontrar una salida. George encontró a Bill paralizado pero con vida. Bill estaba en shock, apenas comprendiendo el desastre. Parker nunca salió a la superficie. El rescate fue lento y sombrío. Los buzos tuvieron que descomprimirse durante horas. Finalmente, recuperaron el cuerpo de Parker. Pero las cicatrices que dejó esta inmersión fueron mucho más profundas que las de cualquier cueva submarina. Número 7. La inmersión que convirtió la leyenda en tragedia. Aquí les contamos la historia de un hombre que convirtió el buceo en un arte y una pesadilla. Sheck Exley comenzó a bucear en cuevas en su adolescencia y nunca miró atrás. Este tipo básicamente escribió las reglas sobre cómo bucear bajo tierra de forma segura y, de paso, rompió récords mundiales. No era un buceador cualquiera. Era el rey del buceo en cuevas y las técnicas de mezcla de gases. Sin embargo, incluso las leyendas se enfrentan al peligro cuando se atreven a desafiar los límites. El drama se desarrolla en un lugar llamado Zaikon, uno de los sumideros submarinos más aterradores del planeta, escondido bajo la superficie en México. No es un lugar de buceo común, con una presión tan intensa que puede aplastar el equipo de buceo como una lata de refresco al ser apretada. Y tiene unos 300 metros de profundidad. Sí, esos son casi 340 metros de profundidad. Shea y su amigo Jim Bowen estaban entusiasmados por explorarlo, conscientes de los riesgos mortales. Lo planearon todo durante un año entero. No es broma. Cada inmersión era como una pequeña misión. Cargando casi 90 kilos de equipo, descendían mientras seguían una cuerda anclada en las profundidades del abismo. Debían ser extremadamente cuidadosos con la velocidad del descenso, porque moverse demasiado rápido causaría que los gases de sus cuerpos burbujearan violentamente, lo que podría significar una condición dolorosa, a veces fatal. Planearon una inmersión de 10 horas con paradas para liberar lentamente los gases. Algo así como desinflar un globo lentamente, o si no, explota. Practicaron sin descanso, pusieron a prueba sus habilidades bajo presión e incluso batieron récords de inmersión en otras cuevas para prepararse para la gran inmersión. El 6 de abril de 1994 llegó el día. Con amigos, familiares y cámaras observando, Shea y Jim se equiparon, listos para enfrentarse a la bestia. Se separaron para el descenso para evitar remover sedimentos y comenzaron sus inmersiones en solitario en las oscuras nubes de azufre y el agua negra. Todo fue tranquilo al principio, pero luego la cosa se puso fea. Shea empezó a temblar.
A 213 metros, su visión se llenó de puntos. Le picaba y temblaba el cuerpo, señales de que su cerebro se estaba quemando por la presión. Intentó bajar el ritmo, pero su cuerpo se rebeló. Jim también luchaba contra sus propios problemas de suministro de aire y fallos de equipo en las profundidades, cambiando de tanque con apenas la respiración suficiente para mantenerse con vida. Número 6. La tragedia de la cueva de Mossdale. Cuando 6 hombres se adentraron en los estrechos y sinuosos túneles de la cueva Mossdale, estaban listos para un día normal de mapeo. En cambio, se adentraron en una pesadilla que aún cuesta creer. En junio de 1967, estos exploradores se adentraron en uno de los desastres de cuevas más brutales de la historia. Los líderes, Dave Adamson, de 26 años, y su amigo Jeff Bureau, conocían Mossdale como la palma de su mano. Esta no era una cueva para turistas, ni mucho menos. La mayor parte del recorrido consistía en arrastrarse a gatas por pasajes viscosos y fangosos, apenas lo suficientemente anchos como para cabecear. Después de unas horas, 4 del grupo, 2 hombres y 2 mujeres, incluyendo a la prometida de Dave, Morag, decidieron que ya habían tenido suficiente y regresaron. Pero Dave, Jeff y los otros 3 estaban decididos a seguir avanzando. Estaban a punto de atravesar a rastras el lejano pasaje Marathon, una pesadilla claustrofóbica de túnel de casi 3 campos de fútbol de largo. Es tan estrecho que, una vez que te metes, es imposible dar la vuelta. Estás atascado, avanzando o no avanzas. Afuera empezó a llover. Al principio nada brusco, pero el nivel del agua subterránea empezó a subir lentamente, luego rápido. Estos chicos oyeron las crecidas de los arroyos, sintieron el agua subiendo por sus pies, pero siguieron adelante. Dave, el experto, estaba seguro de que encontraría una salida segura. Morag, de vuelta en la entrada de la cueva, se ponía cada vez más nerviosa a medida que el agua se acumulaba y sumergía la abertura. Corrió a buscar ayuda mientras los hombres se abrían paso a través del túnel inundado. Jeff y Michael, los más pequeños, fueron los primeros en enfrentarse a la crecida. La corriente les golpeaba con fuerza en la cara y el agua subía cada vez más. Las únicas bolsas de aire eran pequeñas grietas en lo alto, demasiado pequeñas para escapar, pero lo suficientemente grandes como para jadear desesperadamente. Número 5. Cuando la aventura se adentra demasiado en Radium Springs. Sumergirse en lo desconocido es emocionante, hasta que deja de serlo. En 1955, el teniente de la Marina Murray Anderson decidió explorar una profunda y oscura cueva submarina bajo Radium Springs, Georgia. Él y su amigo Donald Garrow no eran unos aficionados. Con más de 200 horas registradas bajo el agua, creían que dominaban esto de las cuevas. Alerta de spoiler. No lo hicieron. Radium Springs no era una cueva cualquiera. Era un laberinto de túneles que se extendían más de 450 metros, escondido en el manantial natural más grande de Georgia. El agua parecía cristalina, pero escondía un secreto. Brillaba con una luz azul espeluznante gracias al radio, un elemento radiactivo mucho más temible que el uranio. Antes se creía que esta agua tenía poderes curativos, pero la exposición prolongada podía perjudicar gravemente la salud. Aún así, Murray y Donald estaban demasiado entusiasmados con la aventura como para preocuparse. ¿Su equipo era casero? Sí. En aquel entonces no había trajes de buceo sofisticados ni normas de seguridad. Remendaron el equipo con ferreterías y restos, confiando más en su instinto que en su equipo. La entrada de la cueva era un pequeño agujero de 1 metro en el fondo del manantial, tan estrecho que tuvieron que deshacerse de sus tanques de aire para pasar. ¡Qué divertido! De entrada, hicieron algo de novatos: no usar línea de buceo. Esa es la cuerda de salvamento que usan los buceadores para encontrar el camino de regreso. En cambio, pensaron que conocían la cueva lo suficientemente bien. Tendieron una línea corta de 60 metros, pero solo después de estar ya dentro del laberinto. Error de novato número 2. Cuando Donald se cansó y quiso irse, Murray decidió seguir solo. Gran error número 3. Separados en la oscuridad total, la linterna casera de Murray se apagó, sumiéndolo en un terror absoluto. Con visibilidad nula y sin línea que seguir, se perdió en el laberinto radiactivo. Mientras tanto, Donald emergió y dio la alarma.
Un equipo de rescate se sumergió con mejor equipo, buscando en el agua espesa y limosa. Tras horas de búsqueda desesperada, encontraron a Murray demasiado tarde. Esta tragedia sacudió el mundo del buceo y dio lugar a estrictas normas de seguridad que aún seguimos hoy. Número 4. El desastre del USS Squalus. Prepárense para una historia que les hará valorar estar en tierra firme. A finales de los 1930, los submarinos eran tan propensos a accidentes que los llamaban el servicio ataúd. En 1939, el USS Squalus confirmó ese apodo. Las armadas competían por construir submarinos superiores. Estados Unidos lanzó la clase Sargo, incluyendo el Squalus con tecnología avanzada y capacidad de sumergirse en menos de un minuto. Sin embargo, la tecnología no evita días difíciles. El 23 de mayo de 1939, el Squalus inició una inmersión de prueba frente a New Hampshire con 56 personas a bordo. Todo iba bien hasta que un respiradero falló, inundando la sala de máquinas. El submarino se hundió rápidamente. El capitán tomó la difícil decisión de sellar la sala de control, sacrificando a algunos tripulantes para salvar al resto. Al tocar fondo a 73 metros, los supervivientes quedaron en oscuridad y frío. Resistieron pidiendo ayuda y racionando oxígeno. El rescate fue complicado por confusión en coordenadas, pero finalmente una cámara de rescate submarina salvó a 33 hombres, demostrando que incluso en las profundidades más oscuras existe un camino a la superficie. Número 3. El desastre de la mina Knox. La minería de carbón es peligrosa. Joe, Francis y Ben trabajaban para la compañía de carbón de Pensilvania en la mina River Slope el 22 de enero de 1959. Joe manejaba los mapas, mientras Francis y Ben cuidaban las bombas y el cableado contra el agua que se filtraba constantemente. Esta sección pasaba bajo el río Susquehanna y excavaban en una zona prohibida. Fred y Frank oyeron crujidos alarmantes antes de que una masiva inundación atrapara a 45 hombres. Mike logró escapar por el ascensor, pero Dan y Willie fueron arrastrados por la corriente. Joe y Mayon guiaron a 33 hombres buscando un viejo pozo de ventilación como salida. Al encontrarlo bloqueado, cavaron con las manos hasta que Amadeo Pancati alcanzó la superficie y buscó ayuda. Rescataron a los supervivientes, pero 12 hombres quedaron desaparecidos y la búsqueda se suspendió tras un día. Las investigaciones demostraron que la compañía de carbón Knox ignoró las advertencias de seguridad por corrupción. Taparon la fuga arrojando escombros y finalmente sellaron todo con concreto. La avaricia resultó más peligrosa que cualquier mina. Número 2. El buceo ilegal en cuevas de Plura. Las cuevas atraen a buscadores de emociones. Bucear en las frías cuevas noruegas invita al peligro. El 14 de febrero de 2014, 5 espeleólogos finlandeses exploraron la cueva Pluragrada, un laberinto helado bajo un río. Su meta: atravesarla a nado. La inmersión duró 5 horas, alcanzando 120 metros de profundidad en agua a 35 grados Fahrenheit, más fría que un congelador. Un error rompería el traje y causaría hipotermia. Se dividieron en 2 grupos: Patrick y Yari H. adelante, seguidos por Besa, Harry Yu y Kai. Todo iba bien hasta la cámara de aire. Después, a 130 metros de profundidad, Yari H. se enredó en la guía. Patrick intentó ayudar, pero Yari entró en pánico y comenzó a hiperventilar. Su sistema de oxígeno falló al no eliminar CO2 suficientemente rápido. Tragó agua helada, complicando todo. Patrick debió continuar o arriesgar ambas vidas. El tiempo apremiaba por el riesgo de descompresión. Patrick emergió tras 7 horas, omitiendo paradas de seguridad por falta de oxígeno. El segundo grupo encontró el cuerpo de Yari bloqueando el paso. Besa avanzó, pero Yari Yu se desmayó. Kai no pudo salvarlo y emergió tras 11 horas, rompiendo hielo. Resultado: 3 supervivientes, 2 fallecidos. Los buzos finlandeses recuperaron ilegalmente los cuerpos. No hubo cargos y Patrick recibió una medalla por valentía. Lección: nunca bucees solo, respeta los riesgos y el silencio de la cueva. Número 1. La inmersión fatal en el agujero azul de Egipto.
Una historia de buceo que comienza como aventura y termina en tragedia. El 28 de abril del 2000, Yuri Lipsky, instructor ruso de 22 años, se aventuró en el agujero azul de Dahab, Egipto, un sumidero submarino de más de 1000 metros conocido como cementerio de buceadores por las 130 a 200 muertes en 10 años. Con solo 2 días de preparación y sin compañero, todos se negaron por el peligro. Yuri descendió con equipo mínimo y sin tanques de repuesto. Grababa con una cámara en la cabeza cuando superó el límite seguro y sufrió narcosis por nitrógeno. A 91 metros, su chaleco falló, enviándolo al fondo sin vida mientras la cámara seguía grabando. Una semana después, Tarek Omar encontró su cuerpo y la escalofriante grabación. Tarek identificó 3 causas: exceso de peso, fallo del chaleco y narcosis. La madre de Yuri, presente en la ciudad, vio esos últimos momentos. Hay un monumento que dice: «Siempre estarás con nosotros, mamá». Este incidente recuerda que algunas aventuras no valen el riesgo y que el agua esconde peligros que exigen respeto. Siempre prioriza la seguridad al bucear, sin importar la profundidad. Nos vemos en el próximo video.